Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para hablar de Bolivia. A 3 años del gobierno de Luis Arce, el balance en general es positivo. A pesar de los intentos de desestabilización, la economía y la sociedad en general han mejorado y los niveles de desarrollo entran en una cuesta sostenida, dicen los expertos y también dicen las métricas y las estadísticas. ¿Cómo se explica esta situación o solo es una percepción que la vemos desde afuera? Pues de esto queremos hablar con la analista política Carla Espósito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carla, qué gusto tenerla de nuevo por acá. ¿Cómo está usted? Igualmente, Orlando, ¿cómo está? Un gusto estar en su programa. Gracias por atender esta invitación y la primera pregunta que le haría en función de lo que hemos hecho como introducción es ¿cómo valora el momento que vive actualmente Bolivia bajo la presidencia de Luis Arce Catacora? Bueno, en varios términos, ¿no? Yo diría que Arce entró al gobierno en una coyuntura muy difícil. Veníamos saliendo de la pandemia y de un gobierno de casi una dictadura, ¿no? El gobierno de Yanine Áñez, que destrozó la economía, estábamos en una crisis institucional muy seria. Yo creo que a 3 años, parte de los logros importantes del gobierno de Arce es justamente porque es el perfil con el que él asumió el gobierno, es que tenemos una economía que ha podido sobreponerse a la crisis que nos impuso tanto la pandemia como el año de gobierno de Yanine Áñez. Ha habido un periodo de crecimiento, esto Arce lo enfatizó en el último discurso que hizo en la conmemoración de los 3 años, un periodo de crecimiento importante tomando en cuenta las condiciones de la crisis mundial en la que estamos viviendo, un gobierno que ha podido controlar de manera bastante importante la inflación. La mayoría de los países en América Latina tienen una inflación, nosotros tenemos una inflación muy controlada de 1 punto algo de la economía. Hay un crecimiento importante también, se ha diversificado las exportaciones, pero tenemos problemas, hemos atravesado una crisis de divisas importante y además uno de los rubros fundamentales de exportación de Bolivia, que ha sido el gas durante décadas, pues ha bajado sustancialmente. Bolivia ya ha entrado en una fase en la que no necesariamente somos exportadores de gas, ahora nos estamos afirmando sobre la exportación del oro. Hemos sufrido una baja importante de las reservas de gas y ahora el desafío importante del gobierno de Arce es apuntar a la exportación de litio, ¿no? Y es justamente eso en lo que el gobierno ha hecho énfasis, en la industrialización del litio y en la diversificación de la economía para convertirnos en un país autosuficiente en términos económicos. En esto no vamos rápido, ciertamente hay avances, pero no nos ha permitido avanzar rápidamente y pues ahí está la economía, ¿no? Ya. Pero en términos políticos yo diría que es mucho más complicado, ¿no? Claro. Sí, en términos políticos yo creo que la situación del gobierno se ha complicado. Enfrentamos, Bolivia entró a estos 3 años de gobierno, a la segunda fase del MAS, digamos, entró enfrentando una crisis política con una derecha muy radicalizada, ¿no? Enfrentamos conflictos muy serios en términos regionales en Santa Cruz, el famoso conflicto de los 36 días por el censo, que fue un conflicto complejo, con una derecha muy organizada que paró el país durante 36 días, liderado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ahora está preso. Y eso hizo tambalear de una manera importante, digamos, la estabilidad política de Bolivia. Pero yo considero que el apresamiento de Luis Fernando estabilizó el país, logró que la derecha quedara bastante reducida en su capacidad de desestabilizar el país y pues durante el último año podría decirse que había cierta estabilidad económica, cierta estabilidad política hasta el momento en que el MAS enfrenta esta división tan clara, tan complicada que está enfrentando de las 2 alas del propio MAS. Y esto yo creo que le ha complicado muchísimo la situación política a Arce. Tenemos un MAS dividido en 2 alas, el ala arcista y el ala evista. Y pues recientemente las elecciones de la directiva del Congreso, pues el gobierno ha perdido la mayoría congresal, que se ha quedado ahora en manos de una coalición entre el ala de Morales y los partidos de oposición. Entonces esto le complica mucho la situación porque Arce pierde la capacidad de maniobra en el Parlamento, ¿no? Es un Parlamento ahora adverso y le va a costar mucho
movilizar cualquier medida, tanto en términos económicos como para solucionar los problemas de la crisis, porque el Parlamento se ha convertido en una oposición para él. Claro, pero Carla, viendo ese panorama, digamos, y gracias por la síntesis que nos ha hecho de este panorama, ¿hasta dónde el gobierno ha sido capaz de reponerse del impacto que tiene para la sociedad y la economía de un golpe de Estado, de una confabulación, incluso de orden internacional, que merma la entrada de recursos, que boicotea algunos aspectos del desarrollo económico de la sociedad? ¿Es fácil? Y si fue así, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el factor que permitió avanzar hasta donde se ha llegado? Bueno, yo creo que ha avanzado de manera importante en la diversificación de la economía. Nosotros tenemos otros rubros, ¿no? De exportación. Ha sido importante no afirmarnos fundamentalmente en el gas, sino también tener el rubro minero, que siempre ha sido importante. Pero también me parece fundamental el control de la economía en términos del Estado, ¿no? La participación del Estado en la economía ha sido siempre un tema fundamental en el MAS. La capacidad de no hacer que socialmente la crisis económica impacte en la sociedad por toda esta política de bonos, la política social, ¿no? La política de economía social que tiene el gobierno ha sido fundamental, los subsidios han sido fundamentales, no hemos vivido, digamos, un desborde social en las calles, tenemos una economía distributiva que ha funcionado en los últimos 14 años. Es verdad que esto ha sido también en función también a la merma de las reservas internacionales, pero un detalle importante es que teníamos todavía reservas importantes a las cuales recurrir, ¿no? Esto le ha servido como un colchón económico sobre el cual sostener la economía en este periodo. Pues Arce siempre ha sido un buen administrador de la economía y yo creo que esto se lo ve en que no se desborda la economía, no hay una crisis social a raíz de la crisis económica, ¿no? Yeah. Yo sostendría que con dificultades, cierto, con dificultades, pero la economía no ha decrecido, no se puede hablar en términos, digamos, de los indicadores de una crisis económica. Ya, y siendo así, entonces, ¿en qué aspectos cree usted o considera usted que se ha movido mejor la economía, tomando en cuenta lo que nos dijo anteriormente? Digo esto por dos razones. La una, porque hacia afuera parecería que el modelo desarrollado por Luis Arce tiene sus características muy particulares, obviamente, genera otro tipo de expectativas porque lo que prima en la región, en América Latina, es el neoliberalismo, con más y menos características. ¿Cree que efectivamente no está alojado, digamos, este modelo en esa lógica tradicional del mercado? ¿Dónde está la clave de este, digamos, éxito relativo todavía? Bueno, Bolivia no es una economía de mercado exactamente, ¿no? No ha dejado de ser en muchos aspectos una economía neoliberal, pero la diferencia con, digamos, el modelo chileno o el modelo, no sé, otros modelos, el mismo modelo mexicano donde ahora radico, es que ha habido una intervención muy fuerte del Estado en dirigir la redistribución, en dirigir las inversiones y en hacer inversiones muy grandes de Estado, ¿no? La inversión pública ha crecido de manera sustancial durante todo el periodo del MAS, y eso ha generado un crecimiento interno, un movimiento, y además es muy importante también el impulso que se le ha dado al mercado interno, ¿no? Usted sabe que la economía neoliberal era fundamentalmente una economía para la exportación. Aquí se ha priorizado de manera muy importante el crecimiento del mercado interno. Eso ha creado dinámicas internas importantes, creación de una economía local que antes no existía y estaba totalmente destruida. Para Arce ha sido muy importante el tema de la industrialización, pero también el tema de la industrialización pues en el mercado local es fundamental, ¿no? Tenemos empresas del Estado que con dificultades también le digo, pero funcionan. Esto ha creado una economía local que ha hecho funcionar la economía. También se habla pues de esta repercusión en cadenas internas, ¿no? De cómo esto funciona una economía subterránea y muy popular, ¿no? Que no ha entrado en crisis y tiene encadenamientos importantes internamente, económicos, de mercado, que no están en crisis. Evidentemente es una economía que funciona todavía bien y que el mercado interno está funcionando. Entonces yo creo que esas son las claves: inversión pública, redistribución interna, participación del Estado y un impulso muy importante al mercado interno.
Ya, y frente a eso, ¿cómo se ha comportado el empresariado? La pregunta que uno se haría normalmente es de qué manera esto, al mismo tiempo que beneficia a los sectores populares, también desarrolla otros tipos de desarrollo en los sectores empresariales. ¿Cree que efectivamente hay una sintonía, una conexión, digamos, entre la política pública y lo que hace el sector privado de Bolivia? Bueno, yo creo que uno de los problemas justamente que ha enfrentado Arce ha sido las diferencias con el sector exportador, ¿no? Bolivia tiene un sector exportador bastante importante en Santa Cruz, que yo diría que en el gobierno de Morales tuvo muchísimas más concesiones y estas concesiones de alguna manera se han cerrado o no han sido tan generosas como fueron durante el periodo de Morales y él ha vivido una especie de confrontación con el sector exportador de Santa Cruz. Sin embargo, no se le han hecho restricciones. Bolivia sigue teniendo una importante exportación de soya, ¿no? Seguimos siendo un país agroindustrial en el oriente está centrado en la exportación, no se le han hecho restricciones importantes, no hay nada, digamos, en la normativa en la normativa local que perjudique los cupos de exportación. No ha disminuido tampoco la exportación de la soya. Entonces, yo creo que es un rubro que se ha mantenido y es lo que mantiene también pues el dinamismo de la economía de Santa Cruz. Ya, hagamos la pausa, Carla, para volver enseguida con la perspectiva política que tiene el gobierno en función de lo que hemos analizado. Ya, vamos a la pausa y enseguida volvemos con Carla Espósito. Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando sobre Bolivia con la analista política Carla Espósito. Carla, una de las cosas que siempre llamará la atención es cómo quedan los procesos de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad cometidos en el año 2019 contra el pueblo boliviano. Hace poco leía, y quizás me equivoco, que efectivamente eso no avanza, no se concreta y todavía hay responsables que siguen en la impunidad. Bueno, tanto como que no avanza, no. Tenemos a Áñez en la cárcel y ha sido juzgada por el golpe de Estado y tiene una pena de 10 años de cárcel. Tenemos a Luis Fernando Camacho también preso, no tiene sentencia, está enfrentando un juicio. Tenemos a militares que se han declarado culpables y van a enfrentar un juicio abreviado. Lo que también ratifica pues, la hipótesis del golpe y la participación del ejército en el golpe. En lo que no se ha avanzado mucho es en el tema de la rectificación o en el tema del resarcimiento a las víctimas de octubre en Sencata y Sacaba. Pero ahora aparece un problema que a mí me parece muy importante en términos de cómo procesar políticamente el conflicto que nosotros vivimos en 2019. El gobierno de Arce, particularmente el ministro Lima, tiene la propuesta y está empujando fuertemente la propuesta de realizar un juicio por los casos de la masacre de Sencata y de Sacaba, un juicio de responsabilidades a la presidenta transitoria Yanine Áñez. Esto para mí es un problema porque pienso que no va a concluir en lo que tiene que concluir, porque ¿qué significa un juicio de responsabilidades? En primer lugar, es un juicio de privilegio. Pienso que la señora Áñez no le corresponde a ella un juicio de privilegios porque no fue una presidenta constitucional, ella entró por un proceso de golpe, entonces no le corresponde un juicio de responsabilidades en el Parlamento, porque eso supone privilegios. Segundo, es un juicio que se hace en el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿quiénes la juzgarían? La juzgarían las tres fuerzas políticas que dominan el Parlamento, que son el MAS, creemos, que es el partido de Luis Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, que es el partido de Carlos Mesa. Yo veo poco factible que las tres fuerzas puedan llevar a buen término un juicio de responsabilidades porque están implicados justamente los actores que fueron sus socios políticos en aquel periodo. Yo personalmente no creo en la opción del juicio de responsabilidades, sin embargo es la opción que más fuertemente impulsa el ministro Iván Lima, ¿no?
Y ahí creo que el proceso va a estancarse y no creo que concluya toda esta asignación de responsabilidades y dilucidación de todo lo que pasó en Sencata y Sacaba de una manera correcta, ¿no? Yo creo que la opción que deberíamos enfrentar o que Bolivia debería llevar adelante es la que se ha estado llevando hasta ahora, que es el juicio ordinario, ¿no? Por la vía ordinaria en el que se juzguen las masacres como hechos de lesa humanidad. En ese sentido, pues si esto sigue el curso que parece que está tomando, pues no sé, es posible que se estanque, ¿no? Y que sea un proceso que lleve muchísimos años porque no va a poder haber un acuerdo político en este sentido en el Parlamento, a no ser que, no sé, que hayan, pues no sé, acuerdos sorpresivos, que también puede ser en la política, ocurre todo, pero así como va, no, para mí no va en buen camino. Claro. Pero Carla, tomando en cuenta esto, ¿cómo quedan los procesos de reparación? Porque si bien es cierto, los juzgamientos pueden seguir, etcétera, los responsables están ahí en ese nivel, algunos ya sentenciados, como usted nos aclara, pero los procesos de reparación, en cambio, son mucho más largos, son mucho más complejos a veces. Sí, sí, yo creo que en eso ha habido bastante negligencia. Hay bastantes críticas y reclamos de parte de las víctimas de que no se está enfrentando de una manera correcta los procesos de reparación. Yo creo que en Bolivia debería instalarse pues algo así como, no sé, una mesa de verdad, algo como lo que se hizo en anteriores ocasiones en otros países, y esto no ha habido, digamos, la voluntad política de establecerlo, me parece. Y yo creo que es un proceso que está estancado. Nos hemos centrado fundamentalmente en los juicios, pero los juicios han avanzado hasta cierto punto, pero el tema fundamental, digamos, que atañe directamente al tema de derechos humanos, no está siendo abordada a 3 años del gobierno, o está siendo abordada de una manera, digamos, más lenta a 3 años del gobierno de Arce. Ajá, ahora pasemos entonces al otro tema que tenía previsto para conversar con usted. En función de todo lo que estamos viendo, ¿cómo se valora lo que le queda de gobierno a Luis Arce? En algunos casos incluso dicen que tendría las condiciones, tendría las garantías para una reelección. Eso obviamente no lo podemos asegurar ahora, pero ese es en el debate. Lo otro es hasta dónde estas disputas internas en el MAS le pueden mermar la posibilidad de continuar con el modelo político, con el programa económico del movimiento al socialismo. Bueno, Arce hasta ahora no ha oficializado una candidatura. Ajá. Evo Morales sí, de hecho en el Congreso de la Ucaeña, que ahora está en cuestión, el gobierno lo ha puesto en cuestión, sí oficializó y presentó su candidatura y su voluntad de ser candidato. En cambio, el presidente Arce en ningún momento ha oficializado una candidatura. Es una hipótesis, probablemente por, digamos, la dinámica política, los diálogos, por cómo se va hacia dónde apunta el mismo discurso, tal vez apuntaría a pensar que él quiere reelegirse. Sin embargo, las condiciones para una reelección todavía no están claras. En mi opinión, la única condición para que un candidato del MAS, sea de cualquiera de las dos alas del MAS, pueda ser exitoso es la reunificación del MAS. Pero justamente tenemos lo contrario, tenemos un partido muy dividido, además un partido más dividido en términos incluso de sus organizaciones de base. Unas organizaciones están con Evo Morales, las organizaciones campesinas del Valle, las organizaciones del Altiplano están con Arce, otras están con Choquehuanca. Entonces yo creo que no existen en este momento las condiciones políticas para asegurar un triunfo de cualquiera de los candidatos posibles que pudieran haber del MAS. E incluso yo diría que así como están las cosas, estaría en cuestión incluso la participación de Luis Arce como candidato de la sigla del MAS, ¿no? Ya, Porque eso todavía no está claro. de acuerdo. Todavía quedan un año y pico un año y poco más para que Arce finalice su gestión y empiece todo este periodo de reelección. Pueden pasar muchas cosas, no digo que está cerrada la posibilidad de la reunificación, pero en este momento el MAS está enfrentando una de las crisis políticas internas más duras, más difíciles, desde que inició el MAS en 1995. La división es profunda y eso requeriría un trabajo interno muy intenso que ninguno de los dos líderes parece tener la voluntad de enfrentar por el momento. Hubo voluntad en algún momento, pero yo creo que ahora como estamos, los daños han sido tan profundos que lo veo difícil. Y más aún
con el acuerdo que hace 2 días atrás ocurrió en el Parlamento entre el ala evista del MAS y los partidos de oposición. Ahí veo aún mucho más difícil, porque lo que vamos a ver en el tiempo que sigue es que el mayor opositor del gobierno, paradójicamente y sorprendente, es en este momento Evo Morales. Claro que sí. Entonces, más allá de eso, que por supuesto, como digo, tendrá que valorarse en la perspectiva de lo que todavía queda de gobierno, la otra pregunta que cabe es hasta dónde la derecha se ha recompuesto. ¿Usted cree que efectivamente estos sectores que conspiraron y que siempre han mantenido esta actitud de conspiración contra todo proyecto progresista en Bolivia están unidos o por el contrario están muy, muy debilitados? Yo creo que la derecha ha sido muy debilitada. Si hay una cosa que han sabido hacer la derecha ha sido dilapidar su capital político. Áñez llegó con un cierto capital político acumulado durante las movilizaciones del 2019. En ese año de gobierno de Áñez se dilapidó de una manera impresionante ese capital político. El candidato de aquella época, Carlos Mesa, que era el principal opositor, ha desaparecido prácticamente de la escena política, que es, digamos, la derecha más liberal. Ha desaparecido casi de la escena política, casi no tiene gravitación. Su partido apenas sí tiene una existencia en el Parlamento y nada más, no tiene gobernaciones, no tiene alcaldías. Y el único opositor de derecha, la única derecha, digamos, existente hasta hace un tiempo atrás, era la derecha más radical de Luis Fernando Camacho. Sin embargo, el apresamiento de Camacho ha hecho también, le asestó un golpe bastante importante. No han tenido capacidad de rearticularse desde entonces, ni siquiera han tenido capacidad de presión en las calles para pedir la liberación de Camacho. Entonces yo creo que es una derecha debilitada orgánicamente, tanto en el oriente como en el occidente de la ciudad. Además, es una derecha que no ha podido articular una propuesta discursiva, un relato, un programa político que haga competencia al proyecto del MAS, ¿no? Desde el golpe que tuvo la derecha en general, toda la derecha neoliberal en el 2003, nunca pudo reponerse y nunca pudo establecer un proyecto mínimamente competitivo con el proyecto del MAS. No tiene discurso. Entonces, está también en una crisis política. Yo diría que todavía, aún en la crisis del MAS, el destino político de Bolivia se decide dentro del MAS. Ya, entonces, si ese es el panorama, ¿cómo valora usted, ya digamos para colocarlo en términos regionales, lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, hasta dónde esto que está muy ligado a lo que siempre pasará entre Argentina y Bolivia por su cercanía, por su afinidad? Un gobierno de Sergio Massa, por ejemplo, de ganar ahora, ¿podría mejorar las relaciones que hasta ahora han sido, no digo que han sido malas, han sido buenas con Alberto Fernández, en función de todos los procesos que quedan pendientes en el sur del continente? Bueno, Argentina es un país muy importante para Bolivia, ¿no? Sí. Siempre ha tenido una gravitación sobre lo que sucede en Bolivia, tanto por su cercanía y por, digamos, el contagio político que puede haber, como por los lazos económicos que nos unen. Pienso que en el caso de que Milei pudiera ser elegido como presidente, podría de alguna manera radicalizar a la derecha. De hecho, ya se han visto ciertas manifestaciones de radicalización, una especie de, por ejemplo, este año estuvo Laje en Bolivia, que es uno de los asesores de Milei, en Santa Cruz, intentando hacer lazos políticos con la derecha oriental, etcétera. Y esto ha llevado a un fenómeno interesante, ¿no? Que a pesar de que es una derecha con poca capacidad de movimiento, sí ha vuelto, digamos, más franco su discurso. El discurso está menos camuflado, es más franco, es más directo, un poco más agresivo. Y yo veo en esos términos el impulso que Milei ha dado a la derecha más radical en Bolivia. Uh-huh. El otro tema es el candidato Massa, ¿no? Yo creo que es de hecho la mejor opción para Bolivia. Todos queremos que Massa gane las elecciones, pero tenemos un problema que enfrentamos cualquiera sea de los candidatos en los siguientes años, ¿no? Argentina ha sido uno de nuestros destinos en la exportación de gas, un destino muy importante. Ahora va a empezar a operar la planta de Vaca Muerta, que es también de producción de gas en la Argentina, y eso va a disminuir sustancialmente el cupo de gas que Argentina consume de Bolivia. Y eso obviamente va a repercutir de manera negativa para la economía boliviana.
¿no? Pese a que con el kirchnerismo y con el justicialismo y con este partido con el que siempre hemos tenido una buena relación, probablemente este elemento fundamental de nuestros lazos económicos tenga un viraje, cualquiera, sea Massa o sea Milei, obviamente sería catastrófico, habría probablemente una ruptura muy profunda, pero tenemos este problema por delante, ¿no? Va a cambiar el panorama en términos de la exportación de gas hacia la Argentina. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carla. Muy importante lo que nos acaba de mencionar. Estaremos valorando su participación en los próximos programas para entender lo que va ocurriendo en Bolivia, que de verdad nos preocupa, pero al mismo tiempo nos alienta a que se vayan recuperando de ese golpe doloroso, dramático y sangriento que fue el del año 2019. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, Orlando. Gracias a Carla Espósito a propósito de estos 3 años ya del gobierno de Luis Arce Catacora. Vamos a volver a insistir en el análisis de lo que pasa en este país al que queremos tanto. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.